Padre amado, te bendecimos en esta mañana, te bendecimos en este domingo de alabanza y de adoración. Tú eres, Señor, el que merece toda la gloria y la alabanza, la exaltación, la honra, porque tú estás sentado en el trono. Hoy te suplicamos que nos des la revelación de tu deidad, de tu poder, de tu soberanía. Tu pueblo necesita un encuentro con tu soberanía. Nosotros necesitamos un encuentro con tu soberanía. Ayúdanos a discernirte, a discernir la grandeza de tu poder, lo que tú eres, nuestra pequeñez, nuestra debilidad. Hoy continuamos en este fluir y te suplicamos que por medio de la palabra también seamos ilustrados referente a lo que tú eres para nosotros. Bendito seas. Presentamos nuestro corazón delante de ti y te damos gracias porque tu promesa es firme y tú has dicho que aquel que te busca te halla. Y hoy nosotros tenemos la convicción de que te hallamos a ti que estás sentado en el trono. Por tu misericordia eres hallado. Amén. Amén. ¿Vieron? ¿Escucharon? Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este tiempo de alabanza, de adoración, de palabra, de cena juntos. Y sabemos que es la voluntad del Señor que podamos seguir fluyendo en estos tiempos de unidad y también que físicamente podamos encontrarnos. Por eso los invitamos a que hasta que nos podamos reunir todos, lo hagamos en familia. Invitemos los que sean más cercanos o también los vamos rotando y en nuestras casas, en compañía de otras familias, de otros hermanos, recibamos, celebremos cada domingo al Señor. ¿Le parece? Hoy ha sido una bendición, lo hemos disfrutado. Ha sido una bendición poder vernos y poder servir al Señor juntos. Hágalo usted también. Amados, hoy vamos a correr. Tenemos una palabra de parte del Señor que es retadora. Es de esas palabras que requieren una claridad extraordinaria por parte de quien la está compartiendo. Y le pido al Señor que me ayude a poder ser lo enfática que necesito ser. El Espíritu Santo me ha exhortado a hablar de manera muy precisa lo que hoy vamos a escuchar. Y quiero que por favor usted disponga su corazón. Mi parte es obedecer, es sujetarme para comunicar lo que he recibido de parte del Rey. Y su parte, usted que está allá detrás de un aparato electrónico, es discernir que no es una palabra de hombre, sino que viene de parte del Espíritu y disponerse a recibirla. Padre, yo te quiero dar gracias por la congregación. Gracias porque sé que tu Espíritu está con nosotros. Porque sé que tú has enviado de tu Espíritu a despertarnos, a tocarnos, a exhortarnos, a vivificarnos. Hoy te suplico que ninguno de nosotros pueda ser indiferente a tu fluir. Que hoy todos podamos entrar en el río de tu palabra, en las aguas de vida que tú preparaste para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, como me encanta. Y usted también allá, si yo no lo estoy escuchando, hágale. Amén. Escríbalo, sí, escríbalo, exactamente. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos un mensaje que tiene un título que desde que lo escuchemos sé que va a captar nuestra atención
Y está muy relacionado con el fluir del Espíritu Santo en medio de esta ruta que estamos haciendo en el Espíritu, en medio de los dones que estamos reuniéndonos cada madrugada a estudiar por Zoom, un grupo importante de la iglesia. Le invito, si usted no se ha hecho parte, y es el poder de la advertencia divina. El poder de la advertencia divina. Nosotros podemos tener muchos significados para advertencia, pero la realidad es que la advertencia es una señal de que existe un peligro, a fin de evitar que se nos cause daño por causa de ese peligro. Y siempre tenemos que entender la advertencia como algo positivo en la medida en que quiere evitar que se cause el daño. Ahora, la advertencia no es una amenaza. La amenaza, a diferencia de la advertencia, tiene un contenido, y es que el agente de la amenaza está queriendo provocar, está alertando sobre un mal que pretende provocar si no se cumple lo que está pidiendo. Por eso es que nosotros no podemos decir que Dios amenaza. Dios advierte. El Espíritu Santo no amenaza, el Espíritu Santo advierte, porque la voluntad del Espíritu Santo de Dios es evitar que nos hagamos daño, es evitar que el mal nos llegue. Y en esa medida, qué bueno es que nosotros podamos discernir que nuestro Dios es un Dios de advertencias, que existen las advertencias divinas, que la Biblia está llena de advertencias divinas, por la sencilla razón que nuestro Dios es Padre. Y no cualquier Padre. Es Padre perfecto. Es un Padre que todo lo conoce. Es un Padre que no se equivoca. Es decir, que cada advertencia es perfecta, porque los padres terrenales advertimos, pero nos podemos equivocar. En cambio, nuestro Padre Celestial no se equivoca. De tal manera que cada advertencia en la Biblia es algo certero. Es algo que no tiene duda de que si no la recibimos, el daño que se está pretendiendo evitar, pues tendremos que ser víctima de él. Es muy necesario que entendamos que la cruz del Señor es la garantía que nosotros tenemos, es la evidencia más fuerte de que nosotros tenemos de que el Señor, nuestro Padre, nos ha querido hacer bien. Él no amenaza. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos viviendo en tiempos que no son fáciles. Y hay muchos mensajes que están circulando por redes, muchos mensajes que están llegando en nuestras congregaciones, se está moviendo el mundo espiritual de una manera bien agitada. No sé si usted lo ha percibido. Si no lo ha percibido, lo invito a que lo perciba, porque el Espíritu Santo nos está inquietando a identificar su fluir y a poder introducirnos en él. Qué bueno es saber que en este momento nuestro Dios nos está haciendo advertencias. Advertencias. Acompáñame entonces al texto eje que vamos a tener el día de hoy. Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 33 del versículo 1 al versículo 9. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trayere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida.
Escuche, pero, versículo 6, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Amados, el poder de la advertencia divina. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender el poder que hay detrás de una advertencia del Espíritu Santo. Y lo necesitamos entender hoy más que nunca, porque estamos en tiempos de advertencia. Vamos a ver 3 características respecto a la advertencia divina. La primera característica, la advertencia divina tiene un cuándo. Un cuándo. La advertencia divina tiene un cuándo. El versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová, está hablando el profeta Ezequiel, y menciona en el versículo 2 lo que el Señor le dijo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trayere yo espada sobre la tierra. Ya está entendiendo por qué le estoy diciendo tanto que oré para comenzar, porque estos son de esos mensajes que comienzan con mucha audiencia y no terminan con la misma audiencia. Hay un cuándo. Y la verdad bíblica es que no todos los tiempos son iguales. La verdad, la palabra, habla de lo que nos cuesta escuchar, y es que hay un día malo. Hay un día malo. La Biblia habla del día de adversidad. La Biblia habla de tiempos difíciles. La Biblia habla de día malo. Amados, el cuándo es ahora. Iglesia de Cristo, estamos en ese cuándo. Acompáñame a Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mire, en el día bueno, gózate. Pero en el día de la adversidad, en otras versiones dice, en el día malo, entiende algo. Considera. Esto es fuerte. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Me estás oyendo? A nosotros nos llega el día malo, estamos llamando el diablo. El diablo se metió, no lo reprendo y todo. Mire, esto está en las Escrituras. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Recuerde que Satanás no puede hacer, él no es creador. Si él maquina, imita, falsifica. Pero Dios hizo. Y dice que tiene un fin, y el fin es que usted y yo, nosotros podamos entender que tanto en el día bueno como en el día malo, nada hay fuera de Dios. Por eso es que un personaje digno de honra como Job lo entendió.
Cuando le contestó a su mujer, ¿habré de recibir de Jehová solo lo bueno y no lo malo? Cuando ella le dijo, ya, maldícelo, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, has hablado como una mujer impía, como una mujer perversa. ¿He de recibir solo lo bueno? Acompáñame a Efesios 5:16. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo también entendió que había días malos y que en el día malo había que aprender a aprovechar el tiempo. Alguien me preguntó cerca de estos días el tema de mi sueño. Los que me conocen bien saben que mi sueño es un tema. Amé dormir, dormí muy bien. Creo que lo que iba a dormir en mi vida ya lo dormí, pareciera. Y en estos tiempos no son tiempos de dormir ni en lo espiritual ni en lo físico. Y Dios lo ha hecho sentir. Lo ha hecho sentir. No son tiempos de dormir. Y la razón es que el tiempo es malo, el día es malo, es corto y hay que aprovecharlo. Acompáñenme a Efesios 6:13, más adelante. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Sí, iglesia, estamos en estos días que se mencionan en estas escrituras, ¿sabe? Estamos aquí, aunque no quisiéramos, estamos allí. Y estamos en ese momento de considerar que lo que está viviendo la humanidad, pero ahora nosotros que nos sentimos como nación con el agua al cuello, con lo que está pasando, podamos entender que también esto está bajo el control del Señor. Algo quiere Dios. Es que pareciese absurdo que tuviésemos que lidiar no solo con una pandemia como esta en un país tercermundista, sino que nos toca lidiar con el caos sociopolítico en el que estamos. Y uno dice, ¿ahora? Es que sí o no que parece mentira. O sea, es algo irracional. ¿Sabe por qué es algo irracional? Porque es algo que trasciende a lo espiritual. Los momentos que está viviendo Colombia son momentos de una carga espiritual que nosotros no hemos magnificado. Y resulta que la instrucción de Dios, la advertencia de Dios, es porque el cuándo llegó. En 2 de Timoteo 3:11, Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sí, estamos en los postreros días. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidad. Y como estamos en tiempo de adversidad, recuerdan que el pasaje dice, cuando yo enviar espada. En algunas versiones dice, cuando yo enviaré guerra. Y es que estamos en guerra. Hay guerra. Se han levantado enemigos contra esta nación, contra la iglesia, contra el creyente, contra la familia. Estamos en guerra. Pero la inquietud va más allá de quiénes son nuestros enemigos y qué pretenden nuestros enemigos. Va más allá porque tenemos un Dios que Él dice, cuando yo enviare. Ay, ahí sí nos emproblemamos. Porque es que esto no está por fuera del control de Dios. Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo está permitiendo? Esa debería ser nuestra inquietud. Padre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sabes, nosotros el año pasado el Señor nos dijo de una manera muy clara, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí
que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá. ¿Recuerdan? Sí. Ah, gracias, Gus. Gracias, yo necesito, imagínense ni así están desadaptados, pilas. Tremendo. Tremendo porque el Señor advirtió que tinieblas cubrirían la tierra. Y luego de que se ha presentado todo esto, es tremendo porque uno comienza a ver cómo el Señor levantó alrededor del mundo profetas que hablaron de lo que pasaría en el año 2020 de una manera tan clara, tan dirigida por el Espíritu. Y sí nos están haciendo guerra, y sí llegó el cuándo, y sí ya estamos en el año de el Espíritu del Señor está sobre mí, y estamos entendiendo qué es lo que significa que el Espíritu de Dios haya venido sobre su iglesia, sobre nosotros. Recuerde, hay un cuándo. Lo primero que necesitamos, Casa de Refugio, Iglesia de Cristo, es aceptar que estamos en el cuándo. No más indiferencia. Con la indiferencia no se va a solucionar. Esto no va a pasar solo. Muchos dicen, Colombia, decíamos, ¿no? Es esas naciones donde pasa de todo y no pasa nada, ¿recuerden? Y todo sigue igual. ¿Saben? Este no es ese momento. Aquí sí van a pasar cosas. Tremendas cosas. Y allí es donde nosotros tenemos una participación tan importante. Que Dios nos ayude a renunciar al temor, a la necedad, a la indiferencia, a la ignorancia respecto al cuándo, porque el cuándo es ya. Amados, estamos en guerra. Cuando yo enviare, pues ya es este el momento. Amén. Amén. Ah, aprendieron. Segundo punto. La advertencia divina se hace por medio de atalayas. Anote esto, en el nombre del Señor, que esto nos quede en el corazón. La advertencia divina, Dios la hace por medio de atalayas. Más adelante en el pasaje dice, el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Quiero decirles que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha valido de atalayas. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos que el verdadero Dios del universo se valió y se vale de atalayas. La palabra atalaya viene del árabe atalí, que significa centinela. Centinela. Es realmente el significado de aquella persona que en una torre avista. ¿Qué avista? El peligro. Avista todo aquello que pueda causar daño y que pueda transgredir los límites de los territorios. ¿Recuerdan las ciudades antiguas, murallas? Entonces se levantaban torres grandes y allí dentro había un centinela, una atalaya. La Biblia desarrolla este personaje de una manera muy clara. Este pasaje lo tiene. Mire cómo de manera directa dice cuál es el deber de la atalaya. Y le dice, tú tienes que advertir y tú tienes que decir, sí, finalmente no te oyen, no obedecen, su sangre será sobre ellos mismos por su pecado. Pero si tú no lo haces, la sangre de cada uno de ellos que muera va a ser sobre ti. Esto está siendo una alegoría desde lo físico, desde lo natural, desde la atalaya terrenal, el centinela terrenal, al centinela espiritual. Al centinela espiritual. ¿Qué pasa? La supervisión y la vigilancia. Dios levanta a lo largo de la historia del hombre siervos que sean vigilantes. Siervos que están puestos en un lugar alto. No para que sean honrados, no para que sean adorados, no.
Obviamente Dios da honra a sus siervos, pero creo que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Él los levanta a una perspectiva elevada para que puedan ver lo que está sucediendo en el espíritu. Para que puedan ver lo que el pueblo que está dentro de las murallas, al plano de la tierra, no puede ver. Y de esa manera pueda comunicar al pueblo de Dios el peligro. ¿Qué pasa? La misión y la responsabilidad del centinela es anunciar el mal. Existe el atalaya, existe el centinela por causa del mal. Porque cuando el mal se avista, cuando el mal se acerca, él tiene que sonar la trompeta y el pueblo tiene que saber que está en peligro. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el atalaya, a la luz de las Escrituras, que el atalaya divino de parte de Dios es aquel que avista el pecado. Ay, claro, todos estamos el enemigo, el diablo, el enemigo, toda la maquinación de Satanás. Sí, él está haciendo maquinaciones para que nosotros permanezcamos en el pecado. Pero el atalaya es aquel que puede avistar el mal y es bastante difícil este llamado, porque es avistar el mal que hay en el pueblo de Dios. Y entonces, necesariamente, tengo que contarles que tenemos dos problemas grandes en este momento de la iglesia que se han presentado también a lo largo del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios, con los atalayas. El primer problema, el primer gran problema con el atalaya es que el pueblo de Dios pocas veces escuche y anótelo. Pocas veces reconoce y atiende a la voz de los atalayas. El pueblo de Dios pocas veces reconoce y atiende a la voz de los atalayas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos que el atalaya avista el pecado, el mal que hay en el pueblo, el atalaya siempre será una voz que invite al arrepentimiento. Una voz que invita al pueblo de Dios a arrepentirse. Y como no necesito explicárselo, al ser humano no le gusta que le digan que está mal. Todos luchamos con la altivez, con el orgullo de tener que, cuando tenemos que escuchar que estamos equivocados, que lo estamos haciendo mal. Recuerde el poder que tiene la advertencia divina. Recuerde que la advertencia divina tiene un cuándo y este es el cuándo. Recuerde que la advertencia divina se mueve por medio de atalayas. Y recuerde que la atalaya viene a invitar al arrepentimiento, a mostrar, a advertir sobre el pecado que habita en el pueblo de Dios y a llamar al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Que así como Juan el Bautista fue decapitado, el atalaya moderno también es decapitado. Puede que no sea físicamente decapitado, pero sí ministerialmente. Porque la iglesia no resiste la exhortación divina, ¿sabe? Estamos en un cuándo tan peligroso, porque nos aburre que nos hablen de que debemos ser purificados, de que debemos ser pasados por fuego, de que debemos examinarnos, de que no estamos bien. Amados, no sé,
Ya comenzó a bajar la audiencia. Usted me dirá. Créame, el día malo llegó, porque este es el cuándo, y la iglesia no estaba lista. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. No estábamos listos. Y nos encontramos en este momento en un maratón por la misericordia de Dios. En este momento estamos en un maratón tratándonos de emparejar. Y que Dios nos ayude para emparejarnos, para alinearnos, para limpiarnos, para cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Somos el pueblo de. Y si a Dios no lo obedece ni su propio pueblo, ¿cómo tenemos el descaro de clamar que Colombia se arrodille a los pies de Cristo si su iglesia no está postrada a los pies de Cristo? Este es el primer gran problema. Pero estamos a tiempo de reaccionar, amados. Yo confío en el Espíritu, confío en la misericordia de Dios que podamos reaccionar, que podamos despertar, que este mover de sintonizarnos del fluir del Espíritu Santo, de la ruta de lo que se está viviendo, tenga su fruto. Que no caigamos en el desprecio de aquellos que nos están hablando la verdad. Y la verdad es que estamos en trato y que Dios ha permitido lo que ha permitido en Colombia porque está tratando con Colombia. Pero amados, con la iglesia en Colombia, por causa de nosotros, por causa de nosotros. Es hora de que usted y yo, que somos creyentes, dejemos de mirar afuera y decir, no, miren cómo tienen este país. No. Los de este bando, los de este otro bando, los que quieren esto, lo que miren, no se han echado todo a perder. La economía la echaron a perder. ¿Sabes? El dueño del oro y la plata es Jesús. Y el que está permitiendo que esto esté pasando en esta nación es el Rey del universo. Y lo está permitiendo porque está tratando con su iglesia. Y tu iglesia y la iglesia somos nosotros. Lo que está mal es la iglesia. Créame lo que le digo. Es fuerte. Muchas voces. El Señor está levantando muchos atalayas para hablar esto. Lo que pasa es que tenemos ese problema. No es lo que queremos escuchar. Y ahí viene el segundo problema con los atalayas. Muchos se han corrompido y ha sido así a lo largo de la historia y en la actualidad. En el primer problema es la iglesia la que no quiere escuchar el mensaje de arrepentimiento del atalaya. Pero el segundo problema es que hay atalayas, siervos de Dios, levantados, bendecidos con la misión que no la estamos cumpliendo. Mire qué peligroso. Acompáñeme a Isaías 56. Esto es algo que ha pasado siempre. Usted encuentra esto relato en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en profetas menores. Usted va a encontrar siempre esto. Pero leamos Isaías 56, del versículo 10 al 12. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Gran problema tenemos cuando aquel que está llamado a avistar no lo está haciendo. Gran problema tenemos cuando el que tiene la misión
de decir, iglesia, reacciona, tu Señor no está agradado contigo, es por el contrario, aquel que lisonjea y le dice, estás bien. No, Dios está con nosotros. Dios ama a Colombia, no nos va a pasar nada. Los muros de Colombia, el Señor es el muro de Colombia, ¿sabes? Si la iglesia no se arrepiente, nosotros no veremos esa gloria postrera que Dios ha prometido. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos que los atalayas reaccionen. Necesitamos que la iglesia reaccione, que nos apartemos de los falsos maestros. El pasaje es tan claro, habla de la codicia, siempre ha sido lo mismo. No se habla la verdad por codicia, para que sigan recibiendo los dineros de un pueblo engañado. Pero ese engaño nos lleva a la muerte, a la destrucción. Recuerde, si el pueblo en Jerusalén, si Judá se hubiese arrepentido cuando Jeremías clamaba y lloraba, los babilonios no hubieran destruido Jerusalén. Jeremías era el atalaya, pero el pueblo prefirió creer a aquellos que decían paz, paz. Y Dios dice, ¿cuál paz? No hay paz. Acompáñame a Jeremías 6, 13, 14. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cuando uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Cristo está sacudiendo su iglesia. Nos está sacudiendo para bendecirnos, nos está sacudiendo para levantarnos, nos está sacudiendo para despertarnos, para restaurarnos, para que podamos ser de verdad ese pueblo que se humilla, que clama, que se arrepiente y que por causa de su clamor, entonces Él viene, perdona los pecados y sana la tierra. Colombia necesita ser sanada, Colombia está herida. Tenemos una herida profunda, pero la herida profunda ha nacido en el corazón de la iglesia, en la liviandad de la iglesia. Y quiero, antes de ir al tercer punto, decirte algo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Mientras no estemos a cuentas con el Señor, mientras nosotros no tomemos el orden de Dios en nuestra vida íntima, nuestros hogares como cristianos sean hogares del Señor. Nuestra iglesia local sea una iglesia conforme a las Escrituras. No vamos a estar a cuentas, no vamos a poder ser efectivos. Hay una guerra y hay atalayas tocando trompeta, pero hay dos voces. Una que dice arrepiéntense, arrepiéntanse. Y muchos decimos, pero ay, ¿de qué más me voy a arrepentir? Y creemos estar bien. Ese es el escenario más peligroso. Porque es tiempo de arrepentirnos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Hemos sido tibios. Hemos creído que ser creyentes, que ser cristianos es ser cómodos. Hay avaricia, hay codicia, hay mundanalidad. Es tiempo, amados, de que entendamos que no podemos ser iguales. No tiene sentido, y Dios nos lo ha dicho desde que todo esto comenzó, que esta pandemia termine y nosotros sigamos iguales. Tercer punto. Y último, la advertencia divina es la oportunidad del arrepentimiento.
El poder de la advertencia divina es llevarnos al arrepentimiento, a girar el camino para evitar el peligro, ese daño que hace el pecado, el mal que habita en nosotros. El arrepentimiento. Hace unos meses tuvimos un mensaje en la iglesia que decía, sin restauración no hay gloria, ¿recuerdan? Pues sin arrepentimiento no hay restauración. Ya aprendimos, sin restauración no hay gloria. Qué tremendo es si hoy entendemos que sin arrepentimiento no hay restauración. Nuestras vidas no serán restauradas en el Espíritu si no nos arrepentimos. La vida de la iglesia, la vida de esta nación no será restaurada si no hay arrepentimiento. Pero entienda, arrepentimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que arrepentirse para ser verdaderamente luz. Arrepentimiento. En Hechos 3:19, Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos, mire qué importante, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queremos refrigerio, ¿cierto? Una tras otra. Vemos por la televisión esas naciones que ya incluso algunas andan sin tapabocas, en otras donde ya todos están vacunados, que uno puede viajar y los vacunan y uno, ¡ay, qué rico! ¡Ay, yo quiero! Hay que querer arrepentirse. Hay que querer arrepentirse. Porque Colombia está en un momento, en un cuando peligroso. Hay guerra. Y esta nación no va a ser la misma después de esto. Esta nación tiene dos caminos. O la gloria del Señor se manifiesta, o esta nación tendrá que atravesar. Si la iglesia no se arrepiente, si no hay un cambio en nosotros, por lo que es la disciplina, el juicio. Finalizo con esto. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así de sencillo. Señor, salva a Colombia. Y el Espíritu dice, arrepiéntete. Y la iglesia dice, ¿de qué? Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo me sé todos los cánticos. Yo tengo un letrero en mi casa que dice que soy creyente. Y el Espíritu sigue diciendo, arrepiéntete. Y yo puedo ser tan monotemática con esto. Y sé que algunos espíritus están inquietos por esto. Pero lo tengo que decir. El poder del arrepentimiento es salvación. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede arrepentir. Es el único que nos puede convencer del pecado que no queremos aceptar, que no queremos ver. De nuestros pecados ocultos. Es el único que nos puede convencer que es cierto que estamos en el día malo. Es el único que nos puede convencer de que Dios anhela hacer justicia y la va a hacer. Y si no estamos cubiertos con la sangre del Cordero en un arrepentimiento genuino, créame, lo que se avecina no es lo que esperamos. Hay que arrepentirse. Recuerde que Nínive en una ocasión fue rescatada, salvada por Dios, porque hubo una atalaya que no era el mejor a la luz de las Escrituras, ¿no? A veces somos tan altivos que pensamos eso, uy, ese Jonás agarró para el otro lado, se lo tuvo que tragar un pez grande, vomitarlo para que él predicara, para completar, predicó de la manera más corta y más torpe que se puedan imaginar. Fíjese, ese atalaya
cumplió su misión después de muchos inconvenientes. Hasta él mismo fue un obstáculo, pero toda la nación se convirtió. La Biblia dice que ayunaron hasta los bebés. La Biblia dice que hasta los animales. Y se arrepintieron. Desde el gobierno, toda la nación se arrepintió y Dios los perdonó. Y no se cumplió el juicio que había sido decretado sobre Nínive. No porque Dios se arrepintiera, nuestro Dios no se arrepiente, sino porque el que se arrepintió fue el hombre, la nación. Y lo que puede cambiar la historia de esta nación, los designios del maligno sobre esta nación, es que el pueblo de Dios se arrepienta. Que por la misericordia de Dios hoy podamos arrepentirnos. Que por la misericordia de Dios podamos hoy estar delante de la cena del Señor. Y reconocer que no hemos sido dignos de aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Reconocer que Él no ha sido el primero. Reconocer que está lejos de ser nuestro primer amor. Reconocer que el precio que pagó fue muy alto y que no hemos correspondido a ese amor. Poderosa es la cena del Señor para guiarnos al arrepentimiento, para recordar cada vez que Él entregó su cuerpo por nosotros, para pagar nuestro pecado, para que nosotros viviésemos en santidad. Amén. Amén. Amén.